La Revolución Francesa, vaya tema. Nos vendió la idea de un mundo completamente nuevo, ¿no? Construido sobre esos pilares que todos conocemos: libertad, igualdad, fraternidad. Pero, y aquí viene el gran pero, esta es la historia de cómo esa promesa tan increíble se convirtió también en en una gran paradoja. A ver, leamos esto. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Uf, qué frase. Esto es el corazón de la Declaración de 1789. Imagínense el impacto. Esto no fue solo una ley, fue una bomba, una promesa que cruzó fronteras y encendió la esperanza en millones de personas. Parecía que, de verdad, estaba amaneciendo una nueva era. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿quiénes eran exactamente los hombres de esa frase? ¿Quién entraba en esa promesa? Y es aquí, justo aquí, donde la cosa se pone complicada. Porque casi desde el minuto 1 se empezó a ver una grieta enorme entre lo que se decía y lo que se hacía. Y las decisiones que se tomaron en ese momento, marcarían las luchas por los derechos por los siguientes 200 años, literal. Vamos con el primer gran grupo, las mujeres, de la acción directa a la exclusión total. Y es que, a ver, las mujeres no fueron espectadoras, para nada. Fueron protagonistas absolutas de la revolución. El problema es que su papel, que fue crucial, fue como borrado con el codo del nuevo mapa político que se estaba dibujando. Miren, es que estaban en todas partes. En los levantamientos más importantes, ahí estaban ellas. Crearon sus propios clubes políticos como la Sociedad de las Amigas de la Verdad para debatir, para pensar la revolución. Incluso llegaron a exigir el derecho a portar armas y firmaron peticiones para ser ciudadanas de pleno derecho. O sea, no estaban pidiendo permiso, estaban reclamando lo que creían que era suyo. Y entonces, en 1793, ¡pum!, la convención los prohíbe. Todos, sin excepción. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es simple: miedo. Así de claro. El ver a las mujeres organizadas con voz propia fue visto como una amenaza directa al poder, y con un solo decreto, de un plumazo, las callaron y les cerraron la puerta de la política en la cara. Es que el choque era inevitable. Por un lado, las mujeres pidiendo cosas que hoy nos parecen básicas. ¿Poder reunirse políticamente? Negado. ¿Unirse a la Guardia Nacional para defender la revolución? Negado. ¿Votar? Ni hablar. El Estado revolucionario les dijo no a todo, sistemáticamente. Y para que no quede duda, escuchen esto. Palabras del diputado Amar en 1793. No es posible que las mujeres ejerzan los derechos políticos. Ojo, que esto no era la opinión de un tipo cualquiera, era la postura oficial. Dejaba clarísimo cuál era el pensamiento dominante: la política era cosa de hombres. Punto. La justificación oficial para todo esto, era puro pánico. Un pánico tremendo a que se invirtiera el supuesto orden de la naturaleza, a que se creara un mundo al revés. Y cuando decían mundo al revés, se referían a que la igualdad política iba a destruir la familia, la sociedad, todo. Era un miedo profundo a perder un poder que ellos, los hombres, creían que les pertenecía por naturaleza. Bueno, pero las mujeres no fueron las únicas. Pasemos al otro gran grupo que se quedó fuera de la foto: los pobres. Primero aliados y después un estorbo. La cosa fue así. La burguesía los necesitó, y mucho, para derrocar al antiguo régimen. Pero una vez con el poder en la mano, ya no los vieron como ciudadanos, sino como un problema. Una masa que había que mantener a raya. Y la estrategia para controlarlos fue, de verdad, muy astuta. Miren estos pasos. Primero, se les dan armas para que ayuden a tomar la Bastilla. Claro, ahí sí servían. Paso 2. Al día siguiente, se les ofrece dinero para que devuelvan los fusiles. Y el golpe de gracia, paso 3. Se exige un uniforme carísimo para estar en la Guardia Nacional. Resultado: si eras pobre, quedabas fuera automáticamente. Una jugada maestra de Lafayette para desarmarlos sin violencia. Pero claro, quitarles las armas era solo el principio. La verdadera herramienta de exclusión fue algo llamado voto censitario. ¿Qué es esto? Muy simple. Tu derecho a votar dependía de cuánta plata tenías. Si no tenías propiedades o no pagabas suficientes impuestos, simplemente no votabas. Tu valor como ciudadano se medía en francos. Así de crudo. Y esto creó, como ya lo había advertido Robespierre, una nación partida en dos. Por un lado tenías a los ciudadanos activos, los que tenían propiedades, los que votaban, los que podían tener cargos y, por supuesto, los únicos que podían tener armas. Y por el otro lado, los ciudadanos pasivos,
o sea, la mayoría de la gente. Los pobres, los que no tenían nada. Ellos no podían votar, no podían tener cargos y estaban desarmados. La famosa igualdad resultó ser para unos pocos privilegiados. Y aquí está la clave de todo, el choque de trenes ideológico. El derecho a la propiedad se declaró inviolable y sagrado, más importante que la propia igualdad. Entonces, claro, el famoso artículo 1 prometía igualdad para todos, pero otro artículo protegía la propiedad por encima de todo. ¿Y qué pasó cuando chocaron? Ganó la propiedad. Se decidió proteger la riqueza de una minoría antes que garantizar la igualdad de la mayoría. Pero ojo, que la gente no se quedó de brazos cruzados. Miren esta línea de tiempo. En el 89 los declaran pasivos y les quitan el voto. Pero en el 92, una insurrección popular enorme consigue el sufragio universal masculino. Parecía una victoria gigante, pero duró poco. Fue un espejismo. Para 1795, la élite ya había retomado el control total. Sacaron una nueva constitución y, de vuelta, al voto solo para ricos. Y ahora viene lo bueno. ¿Cómo se justifica dar marcha atrás a una promesa tan grande? Bueno, con una idea muy conveniente, la del orden natural. Básicamente, argumentaron que esta nueva jerarquía no era traicionar la revolución, no, que va. Era restaurar las cosas como deberían ser. Escuchen a pensadores reaccionarios como Luis de Bonald. Para él, la revolución fue un desastre porque alteró la sociedad natural, donde, según él, la mujer es súbdito y el hombre es poder. Para gente como él, la desigualdad entre hombres y mujeres no era algo cultural, no, era una ley de la naturaleza, casi divina, intocable. Y, ¿adivinen qué? Usaron exactamente el mismo argumento para la clase social. Miren lo que dice Boyce Dan Glass, uno de los arquitectos de la Constitución del 95. Un país gobernado por los propietarios está en el orden natural. O sea, que los ricos gobiernen no es una opción política, es lo natural. La forma correcta en que el mundo debe funcionar. Conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál fue el legado para estos grupos que se quedaron fuera? Pues como la misma revolución, la respuesta es complicada, llena de grises. Porque esto no fue un final. Fue más bien el pistoletazo de salida para un montón de luchas nuevas. Para las mujeres, el resultado fue una de cal y una de arena. Por un lado, consiguieron avances civiles importantísimos. El matrimonio pasó a ser un contrato, se legalizó el divorcio, podían tener propiedades a su nombre, cosas impensables antes. Pero por otro lado, se les cerró a cal y canto la puerta de la política, cero derecho al voto, a tener cargos, a reunirse. Su ciudadanía básicamente llegaba hasta la puerta de su casa, de ahí para afuera, nada. ¿Y qué pasó con los pobres? Bueno, el hecho de que los excluyeran no terminó el debate. Todo lo contrario, lo que hizo fue radicalizarlo. Al dejar tan claro que la propiedad era más importante que las personas, la propia revolución sembró la semilla de lo que vendría después, la lucha por la igualdad económica. De aquí nacerían las ideas de figuras como Babeuf y mucho más tarde de los movimientos socialistas. Y en medio de todo este caos surgieron voces increíblemente lúcidas como la de Olympe de Gouges. Escuchen esta frase que es potentísima. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso. Debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. Con esto lo dijo todo. Si el Estado tiene el poder para matarme, ¿cómo no voy a tener yo el derecho a opinar sobre las leyes que me gobiernan? Y bueno, en 1793, Olympe de Gouges fue guillotinada. El precio que pagó por su valentía fue el más alto de todos. Por atreverse a pedir que la promesa de libertad fuera de verdad para todos, la misma revolución que se jactaba de ser liberadora la ejecutó. 2. Y es que no fue solo ella. Su destino y el de líderes que luchaban por los pobres, como Babeuf, fueron trágicamente paralelos. Tanto los que pedían derechos para las mujeres como los que pedían igualdad económica fueron vistos de la misma manera, como una amenaza. Y ambos terminaron igual, ejecutados por ese mismo Estado revolucionario que había prometido libertad para todos. Y al final, nos queda esta pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cómo es que una revolución que promete libertad para todos termina eligiendo a quién dejar afuera? Es una pregunta que nos obliga a ir más allá de las frases bonitas y los eslóganes. Nos obliga a pensar en quién tiene el poder de definir qué significa libertad y quién, inevitablemente, termina pagando los platos rotos de esa definición.